Llevaba yo varios meses dándole vueltas al asunto de preparar un video precisamente sobre el papel que tienen las formas, los protocolos en la vida social y en el momento histórico que nos está tocando vivir. Yo creo que este tema me viene más bien por el hecho de ser abogado y que, bueno, el perfil en el que nos forman en las diferentes facultades del mundo, pues sí nos hace ser personas, hombres y mujeres muy conscientes del papel que tiene la forma, los protocolos, incluso la imagen profesional, la manera de presentarnos en un espacio, ya sea presencial, híbrido o virtual, telemático, ¿no? Como es el caso de este canal. Así que bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la forma. Yo sé que esto a simple vista no dice mucho, pero a lo mejor si lo menciono como formalidad, como protocolo, como imagen profesional, como oratoria, como una vía para plantarnos frente a un auditorio, pues se vaya entendiendo mejor. Y bueno, pensando pues en esta cuestión que muchas veces no es comprendida o incluso es criticada, ahorita vamos a ver por qué, pues empezamos bajo el título El olvido de la forma, principio de la decadencia, o sea, es responder a una pregunta que se nos plantea como punto de partida para los subtemas que vamos a tocar. Claro, al hablar de decadencia, no lo digo necesariamente en un aspecto negativo, que no haya salida o que estemos estancados en un túnel. No, realmente esto va más en la línea de que como estamos en un cambio de época, pues siempre que se produce hay una decadencia, ¿no? Que permite precisamente que algunas cosas se extingan y otras pues vayan cobrando vida. Claro, lo importante es que lo que se extinga pues realmente sea algo que no se requiera, porque hay cuestiones que no pueden desaparecer, ya que tienen el sello de ser atemporales, ¿no? Por ejemplo, los valores, la responsabilidad, la puntualidad, pues podremos estar en el 2080 que independientemente de que cambien las formas de comunicarnos y la tecnología, pues van a seguir siendo cuestiones necesarias que no tienen fecha de caducidad, pero hay otras que por una mayor comprensión de la realidad, pues se van a ir quedando atrás y por eso la decadencia, pues es uno de los elementos propios, no de un cambio de fecha, sino más bien de el trance entre una época y otra, que es lo que estamos viviendo, obviamente con sus cuestiones positivas y con aquellas que no lo son, pero resaltando sobre todo las primeras. Así que vamos a ver qué papel juega la forma, qué papel juega la presentación, pues en el campo de comunicar mensajes significativos para el mundo de hoy y en los más variados campos. Yo me voy a referir particularmente a tres, al campo social, al campo jurídico y al campo religioso. O sea, ¿qué papel juega la forma en estos tres y por qué cuando se entiende en su justa medida, en vez de ser una especie de enemigo a combatir, pues se puede convertir en un aliado para crecer de forma integral y poder resolver algunos de los talones de Aquiles de las áreas de oportunidad que estamos viendo ahorita en muchos sectores de la sociedad. Así que bueno, ese es el punto de partida o como siempre digo, la introducción de la introducción. El olvido de la forma, principio de la decadencia, sí o no y por qué. Vamos entonces a comenzar con ese punto. Y bueno, como ya es tradición, yo pues soy maestro y no pierdo nunca ese estilo, pues voy a entrar en lo que es un índice y tocando, pues mencionando cuál va a ser nuestra hoja de ruta, ¿no? Nuestra especie de GPS. Primero vamos a ver las consideraciones previas porque hay que ponernos en contexto. Luego voy a hablar de una visión prejuiciosa
que ha sido impuesta como si se tratara de una verdad, de un dogma, de algo intocable. Posteriormente, en el tercer punto, me voy a preguntar o nos vamos a preguntar si forma es fondo, y ya luego estaremos viendo la diferencia, pero al mismo tiempo la relación entre mensaje y mensajero, y finalmente la gran cuestión del protocolo o de los protocolos. No me voy a referir como tal al protocolo en el sentido del derecho notarial, eso será interesante para un próximo video, sino a los protocolos en un sentido amplio. Por ejemplo, los que se han utilizado en muchos lugares para dar acceso en tiempos de pandemia, ¿no? La revisión de la temperatura, el uso de gel antibacterial, ese tipo de protocolos, es a los que yo me voy a referir, pues precisamente para ver todo el sentido que pueden llegar a tener y sobre todo tratar de comprender a las personas que se resisten al tema de la forma y que hay una explicación muy razonable, muy comprensible de por qué pareciera que hay una alergia, ¿no? A este tema, o mejor ni lo toques. Así que, pues bueno, vamos a comenzar con las consideraciones previas. Que, bueno, pongo una imagen de la Catedral de Notre Dame, porque aunque nos vamos a referir a la forma, también yo la voy a entender y la voy a subrayar como una expresión estética, el valor de la estética en el mundo de hoy. Y pues qué mejor que una catedral gótica de 8 siglos de historia, como lo es Notre Dame en pleno proceso de restauración. Bien, en las consideraciones previas tenemos 3 puntos sobre la mesa que les van a dar una idea de lo que iré tocando pues de la forma más clara y resumida posible. Primero, abordaremos el papel o significado que tiene la forma y en general el protocolo en una época que es muy visual o cuando menos multimedia, ¿no? Por la cuestión tecnológica de audio y video. Y aquí es donde también entra la estética, lo que explica la fotografía que puse. Luego distinguiremos entre forma y fondo, mensaje y mensajero, como ya dije, en diversos ámbitos de la vida social. Y por último, profundizaremos en la estética como una de las ramas del pensamiento filosófico y que, bueno, llega a expresarse a través de las 7 bellas artes, como por ejemplo la literatura o la arquitectura. Así que con este panorama, sí, ya tenemos, digamos, la hoja de ruta de lo que iremos platicando. Lo primero es hablar acerca de que para poder entrar a este tema, un requisito, digamos, básico es algo así como el ticket de entrada, es vencer una visión prejuiciosa que en los últimos años ha sido impuesta como una verdad. Y es una cierta alergia, decía yo, a las formas, al protocolo, a la imagen profesional. Pongo la fotografía pues de una construcción en decadencia, porque muchas veces, como veremos más adelante, cuando perdemos las estructuras, las válidas, las que nos ayudan a crecer, pues podemos realmente quedarnos en el camino y terminar un tanto cuanto destartalados, ¿no? Como esta imagen que habla por sí sola. Bien, aquí entonces tenemos que objetivamente, porque no es algo que diga yo, sino que se respira en el ambiente, hay un tipo de alergia a las formas, sobre todo en ciertas generaciones. Eh, esta alergia también es llevada al protocolo, incluso a la imagen profesional. O sea, realmente hay personas que no se sienten cómodas hablando de imagen, que incluso lo ven como algo negativo, como un tipo de esclavitud, como una forma de vanidad, de no poder vivir libremente. Y bueno, lo anterior, esto que estoy diciendo, aunque es comprensible, pues no es del todo o no es justificable, porque el ser humano requiere del arte y del buen gusto, aun cuando este último sea totalmente subjetivo, en cuanto a vías para poder comunicar, para poder transmitir un mensaje concreto. Toca, por tanto, superar los prejuicios para poder continuar con la exposición.
Un problema que yo he visto en los tres sectores que estamos tratando, el social, jurídico y el religioso, es un cierto desgaste a la figura de la formalidad, al tema de las formas, de las vías, de las maneras de presentarse. Y yo creo que esto es comprensible en ciertas generaciones que son las más como frías frente a este tema o incluso detractoras, ¿no? Y en mi opinión, esto se debe a un principio histórico que muchos han llamado el péndulo, ¿no? El ir de un extremo a otro. Y las generaciones que no tienen afinidad con la cuestión de las estructuras, de las formas, pues han sido aquellas a las que les tocó una exageración de las mismas, ¿sí? Sobre todo en el campo educativo, en el campo de la disciplina. Entonces, hasta cierto punto es comprensible que haya personas en cierto rango de edad que me digan, oye, Carlos, la verdad, como que no estoy del todo de acuerdo que le dediques un tema a la forma, o bien, oye, Carlos, ¿sabes qué? Esto me puede traer incluso malos recuerdos, ¿no? De una disciplina exagerada donde el joven no tenía voz y voto. Y ciertamente que en eso, pues vamos a ser comprensibles, o sea, sí hay una explicación del por qué la forma espanta, por qué la forma incomoda. Y es justamente esto, que sobre todo en estas generaciones, pues les tocó el exceso de la forma, el exceso de la presentación, que se volvió una auténtica rigidez que muchas veces trajo problemas de estrés, rigidez que muchas veces trajo problemas como por ejemplo ahogar la creatividad, incluso el pensamiento crítico, porque se iban generando moldes y procesos de despersonalización. Todo esto sí que es verdad y que todavía hoy lo debemos de cuidar para que no se repita, pues es lo que muchas veces las personas que no están de acuerdo con los protocolos y que preferirían que se eliminaran, ¿sí? Pues exponen, ¿no? Al momento que sale el tema. Y vamos a reconocer que tienen razón, pero tienen razón en cuanto a que todo esto, estas cuestiones deben ser vistas no como una verdad absoluta, no como un pretexto para sospechar de las nuevas generaciones que valoran o valoramos más el papel de la estética, el papel de una cierta forma, de una cierta estructura, ¿no? Como por ejemplo la organización en grados dentro de un colegio. Yo creo que aquí más bien hay que hacer una distinción entre la forma y la distorsión de la forma, que es lo que estas generaciones con justa razón afirman. En mi opinión, la forma no tiene que ser destruir la creatividad. La forma no tiene que ser una despersonificación. La despersonificación y el destruir la creatividad es más bien cuando se da una distorsión o cuando el protocolo se enferma, cuando el protocolo se infecta, cuando el protocolo no se encausa adecuadamente. Entonces yo pienso que lo que nos está pasando como sociedad es que pasamos de un extremo totalmente rígido donde efectivamente importaba más lo externo que lo interno y se dieron bastantes cuestiones, pues ligadas hasta a escándalos, a hipocresías en muchos líderes, incluso líderes religiosos que cuidaban mucho la imagen externa, pero que por dentro, como decía el propio Jesús, eran sepulcros blanqueados, o sea, sí se dio esta realidad, ¿no? Entonces, por un lado, el exceso de la forma como extremo. Pero ahora, por esa misma ley del péndulo como lectura histórica, pues también hemos pasado al otro extremo, ¿sí? Y aquí aplica ese refrán que, por ejemplo, es muy popular en México y que dice, nada en exceso es bueno. Así que el exceso de forma, sí, desde luego, con todos estos vicios que ya hemos platicado y que por supuesto no hay que repetir nunca como humanidad, pues también está la otra cara de la moneda, donde estamos llegando a unos niveles de informalidad tremendos, ¿sí? Donde estamos llegando, por ejemplo, al olvido del protocolo,
cuando la falta de este puede traer consigo negligencias, ¿no? Pensando en el ámbito profesional, en las medidas de seguridad y desde luego también, pues en el ámbito cultural, cuando se pierde esta dimensión estética, es como un dejarse morir y eso obviamente pone en riesgo a la civilización, particularmente al mundo occidental, que es el que se ha visto más afectado en este rubro. Así que bueno, reconocer, sí, que la forma muchas veces se distorsionó, reconocer que la forma, si no se encausa adecuadamente o se pierde de vista el fondo, puede llegar a enfermarse, pero también subrayar que no porque una persona sea formal, que no porque una persona sea estructurada, ya la vamos a descartar de los grupos y de las instituciones, nada más por una visión prejuiciosa que se ha manejado como una verdad absoluta. O sea, el hecho de que un joven valore la estética, pues debería de ser motivo de aplauso, no motivo de rechazo o de ponerle etiquetas como si es conservador o no. Yo más bien pienso que la estética, pues es el principio del cambio, es el principio de una evolución, pero que no sea una evolución, digamos, anárquica o una evolución donde se descarta el pasado, donde se pierde la raíz, donde se pierde la memoria. Así que ciertamente tenemos que seguir abordando esta cuestión renunciando a ese prejuicio que, aunque está justificado por las malas experiencias del pasado, bueno, hay que entender que ya ha cambiado la época y que el haber olvidado por completo el valor del horario, el valor de la disciplina en un plan de libertad responsable, pues está trayendo como consecuencias otro tipo de desequilibrios, otro tipo de incluso negligencias y hasta de problemas de salud mental porque pues no se gestiona tampoco pues la fragilidad. Y es que la fragilidad no es algo malo, la fragilidad es algo muy humano y que todos tenemos y que hay que atender. Pero precisamente para poder atender la fragilidad se necesita de un método de introspección y digamos que para seguir ese método, pues hay ciertos aspectos de protocolo, ¿no? De protocolo que se sigue en el campo de la psicología y de la psiquiatría. Así que en mayor o menor medida, pues siempre habrá métodos, siempre habrá cierto margen normativo, cierto margen de reglas que se va a necesitar. Así que bueno, es importante escuchar a las generaciones, pues que no se sienten cómodas con este tema, pero al mismo tiempo las que venimos llegando y que vemos los déficits que hay por la falta de forma, pues también tenemos, digamos, un legítimo derecho de retomar el tema, de rescatar lo positivo que pueda haber en él y sobre todo lograr que ese péndulo de la historia pues ni esté en el extremo de la rigidez, ni esté en el extremo de una obsesión por la informalidad que muchas veces se vuelve sinónimo de dejadez, que muchas veces se vuelve sinónimo incluso de falta de autoestima, porque una persona que pues no siente la necesidad de cuidarse, una persona que no siente la necesidad de mantener un cuadro de higiene personal, pues no es porque sea austera, no es porque sea desprendida, es más bien porque puede haber un problema verdadero de autoestima que tenga que atenderse por la vía de la terapia, de la atención profesional. Así que con este, digamos, cuadro entre los puntos a favor de la forma y los puntos en contra, pues yo creo que hay que llegar con mucha sinceridad, con mucha transparencia y afrontar el tema sin el prejuicio. Más bien apertura de mente, pues para ir viendo la otra cara de la moneda. Bien, dicho esto y habiendo hecho el ejercicio de despejar pues este tema tabú, ¿sí? Podemos ahora pasar a lo siguiente y preguntarnos si forma es fondo, si es lo mismo o si la forma llega a ser tan importante como el fondo. Tenemos que la expresión forma es fondo no es del todo cierta, porque obviamente pienso, por ejemplo, en el contexto religioso, de nada serviría
que lo externo estuviera muy bien pulido si no hay una conversión interior. Y la conversión no es forma, la conversión es fondo. Así que la expresión forma es fondo no es del todo cierta. Aquí sí hay que hacer una distinción porque la obsesión por la forma también destruye el fondo. Y si tuviéramos, digamos, que elegir entre uno y otro, porque no hubiera posibilidad de vincularnos, pues obviamente que el fondo ganaría la cuestión. Entonces, no es del todo cierta esta expresión, sin embargo, es un hecho que la primera, o sea, la forma, comunica la segunda y por lo mismo adquiere importancia. Trasladándolo esto al campo jurídico, pues por ejemplo, al hablar de contratos, algunas veces la ley nos pide que sea con una forma específica, con un documento o incluso en su expresión más solemne, que sería una escritura pública, de tal forma que el documento tiene la característica de forma, siendo el fondo los fundamentos de derecho y sobre todo el consentimiento, ¿no? El consentimiento es la esencia, es el fondo de los contratos. Si no hay consentimiento, no hay acuerdo de voluntades y si no hay acuerdo de voluntades, pues por mucha forma que exista, pues no se llegará a lo que el legislador quiso poner como la base de cualquier contrato, de cualquier convenio, que es el poder exteriorizar, materializar mediante la firma el consentimiento. Así que efectivamente pesa más el fondo que la forma, pero en diferentes momentos, en distintos casos de la vida, pues ese fondo no puede darse si no existe el recipiente. Es como decir que el vaso es la forma y el agua que está dentro es el fondo. De lo anterior se desprende que si bien la forma no es el fondo, constituyen dos puntos necesariamente vinculados. ¿Qué quiere decir esto? Si tuviéramos que elegir, aunque no se trata de elegir, ese ha sido el gran error, si tuviéramos que elegir, bueno, primero el fondo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un contrato lo principal es el consentimiento y eso es una cuestión de fondo. Pero realmente, y en el mundo de hoy, lo que, en la realidad, pues no es elegir uno u otro, o peor aún, hacerlos antagonistas. Más bien, estamos hablando de dos elementos ontológicos, es decir, relacionados entre sí, como por ejemplo computadora e internet, alberca o piscina y agua, ¿sí? Y que son dos conceptos diferentes pero que para que cubran el objetivo por el que fueron diseñados, pues obviamente se tienen que vincular. Así que, por ejemplo, en el campo jurídico ya sabemos forma y fondo, no es lo mismo, pero nos dan un significado común una vez que se vinculan, ¿no? Y, por ejemplo, trasladándolo al campo religioso, pues tiene que ver con la liturgia, ¿sí? O lo que tiene que ver también con el rito de los diferentes sacramentos, ¿no? El rito, en su forma, hace visible la acción de Dios en lo invisible, que sería el fondo, ¿no? La intervención de Dios en nuestra historia. Entonces, en ese sentido, no podemos contrapuntear forma y fondo, porque a la larga esto solo va a generar crisis, confusión y finalmente decadencia, ¿no? Que es el, digamos, punto que entendemos se dé de vez en cuando, pero no debe de convertirse en el común denominador, ni mucho menos en la base o una cuestión eterna, ¿no? Sino que necesitamos ir cuidando el vínculo entre una cosa y la otra. Es verdad que, por ejemplo, en el campo de las leyes tenemos siempre, al hablar de justicia y de filosofía del derecho, que ir al fondo. Pero el tema es que el fondo requiere de la forma para poder ser alcanzado. Es decir, el fondo, podríamos poner un ejemplo, ¿sí? Si queremos llegar a profundidades del mar, a donde no podemos hacerlo por nosotros mismos, porque nuestro cuerpo no podría resistir la presión,
Pues, ¿qué pasa en esos casos? Que se requiere de un submarino, que se requiere de un robot. Pues podríamos decir que el suelo marino es el fondo, pero para poder llegar a él, aun cuando es lo más importante, necesitamos de la forma, que sería el submarino, que sería el equipo tecnológico. Entonces, incluso en cuestiones de fe, claro, el fondo es Dios, pero para poder llegar a él se necesita del rito, se necesita de la rúbrica de la celebración litúrgica en el rito que la iglesia nos indique. ¿Sí? Porque todos los ritos que existen tienen su valor, su significado, su eficacia, ¿sí? Todos por igual. El tema es que no se puede llegar a Dios saltándonos, ¿verdad? Pues el elemento celebrativo, el elemento que vincula los unos con los otros y que requiere, por ejemplo, que el sacerdote y también los demás participantes pues lleven a cabo ciertos gestos con las manos, con lo que contestan, con la música. ¿Sí? Olvidar estos elementos, sí, resaltaría el fondo, pero sería un fondo inaccesible y entonces no podríamos disfrutar de sus beneficios. Así que dos conceptos distintos, pero vinculados, necesariamente vinculados. Y esto, desde luego, también nos lleva a otro punto, mensaje y mensajero. Yo creo que nos viene bien primero, utilizando el diccionario de la lengua española, pues comenzar por definir qué es un mensaje y quién es un mensajero. Y si la forma de ser del mensajero obstaculiza o facilita la recepción, la captación del mensaje. Pero primero veamos qué es un mensaje. Dice, aportación religiosa, moral, intelectual o estética de una persona, doctrina u obra. Es decir, que el mensaje es un aporte que nos va a llegar a través de los sentidos y que el cerebro va a asimilar, va a interpretar y entonces podremos recibir un código, por decirlo así, que sabremos comprender, ¿no? Es el fundamento de la lengua, el fundamento de la lingüística. Sin embargo, el mensajero, nos dice el diccionario, es la persona que lleva un mensaje, recado, despacho o noticia a alguien, ¿no? Por ejemplo, en el caso de el derecho, pues es el actuario quien notifica, ¿sí? Él va a ser el mensajero, aunque no sea el mensaje. ¿Por qué? Porque el mensaje va a ser, pues, el instructivo de notificación y lo que el juez quiera informar, pues, a la parte involucrada en la teoría general del proceso. Sin embargo, bueno, el actuario es el mensajero y la disposición del juez es el mensaje. Aquí muchas veces pues es donde nos vamos topando con pared también en el ámbito religioso, porque volvemos a lo mismo, si tenemos que elegir en grado de importancia, pues lo principal es el mensaje, porque por ejemplo en materia de fe no nos anunciamos a nosotros mismos y en materia jurídica no es el actuario el que se comunica a sí mismo o a su criterio, no, no, es el que lleva el mensaje de alguien más. Y entonces aquí es donde empieza la cuestión de que si se le da mucha importancia al mensajero, se puede opacar el mensaje. Y esto es verdad. Hay, por ejemplo, un pasaje del Papa Francisco que a mí me pareció excelente. Él iba caminando frente a una multitud y obviamente la multitud pues le empezó a aplaudir, a ovacionar, diciendo Francisco, 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 ¿no? Con porras y todo. Y Francisco, con muy buen humor, como se le caracteriza en el trato con los jóvenes, les dijo, muchas gracias, pero ahora vamos a hacer algo. En vez de Francisco, 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 Jesús, Jesús, Jesús. Es decir, el Papa en ese momento entendió que es mensajero, pero que quizá en ese minuto de la historia como que la gente se estaba yendo por otro lado y se estaba perdiendo de vista el mensaje. Y él rápidamente lo reposiciona y pone a Jesús al centro. Entonces, necesariamente porque vivimos en un mundo material, necesariamente porque existe la teoría general de la comunicación, donde está el mensaje, pero también está el emisor, el receptor y el canal de comunicación, pues hay una interrelación entre los dos puntos. Ahora, la pregunta principal sería,
no, ya nos quedó claro que el mensaje es lo más importante, sea una disposición jurídica o una disposición religiosa. Ya nos quedó claro que el mensaje es lo que ocupa el primer lugar en la escala de valores. Ahora habría que preguntarnos, ¿la actitud del mensajero puede favorecer o en su caso obstaculizar el mensaje, la transmisión del mismo? La respuesta es que sí, y lo vamos a trasladar, por ejemplo, al ámbito religioso. O sea, si un sacerdote en su homilía la da mal, la da improvisada, la da repetitiva, sí, o sin conectarla con el día a día de las personas, pues seguramente que él tenía en mente un gran mensaje, pues imagínense el mensaje de Jesús, pero claro que va a obstaculizar en carácter de mensajero. En cambio, cuando la prepara, cuando habla desde su propia experiencia de fe, cuando la hace breve, pero al mismo tiempo profunda, pues por supuesto que favorece. O sea, digamos que en materia de fe, en el mensajero no hay medias tintas, o acerca o aleja. Entonces, el mensajero tiene un lugar de liderazgo y tiene un lugar protagónico, no porque quiera opacar a Jesús, sino porque el mismo Jesús ha querido implicar a la humanidad, ¿sí? Y a personas muy concretas en esto. No, no personas, digamos, en plan élite. Todos pudiéramos hacerlo si respondiéramos que sí. El tema es que el mensajero, para favorecer la llegada del mensaje, quiera o no, pues va a tener que cuidar ciertas reglas de urbanidad desde presentarse según el momento, porque no se trata de que nos pongamos aquí a reducir la cuestión de la forma solo al tipo de ropa, no, pero sí es cierto que la forma de presentarte, el arreglo, pues va a influir, no va a determinar, porque repetimos aquí, somos ante todo de fondo, no queremos ser aparentes, porque eso es hipocresía, pero sí es cierto que, por ejemplo, si yo llego con mala actitud o llego sin poder expresar el mensaje, ni con palabras ni con acciones, lógicamente que me voy a salir de la forma y lógicamente que sin esa forma se va a obstaculizar el mensaje. Entonces, yo también tengo que entender a qué auditorio, a qué contexto me estoy dirigiendo para poder entrar en ese ámbito cultural sin violentar la cultura. Digamos que el mejor ejemplo de mensaje y mensajera es, por ejemplo, lo que vemos en el hecho guadalupano, ¿sí? Donde María aparece respetando a las dos culturas, ¿sí? Por un lado, los españoles, los europeos, la ven como lo que es la madre del Dios en el que ellos creen. Y por el otro lado, los pueblos originarios, a los que se les debe todo el respeto, toda la reivindicación, se les muestra, ¿sí? Con los colores, el manto de esa cultura colorida, porque las pirámides tenían color, aun cuando hoy, bueno, por el paso de los siglos, esto ya no se note. Entonces, es una mujer con los rasgos culturales indígenas y al mismo tiempo una mujer que recuerda a la madre de Jesús con quien estaban familiarizados los europeos. María de Guadalupe es el mejor ejemplo de entrar a una cultura sin violentarla, de entrar a una cultura creando lazos, donde todo mundo se siente incluido, donde todo mundo se vea identificado, ¿sí? ¿Por qué? Porque se notó que si bien el mensaje es el Dios por quien se vive, pues la mensajera jugó un papel muy importante para poder entrar en un contexto sociopolítico donde había dos grupos enfrentados. ¿Por qué? Porque fue un proceso muy complejo, fue un proceso donde hubo dolor y dificultades de ambas partes, y sin embargo aparece María de Guadalupe como puente, ¿sí? Entonces aquí vamos viendo que el mensajero sí tiene una dimensión de liderazgo, que el mensajero tiene que cuidar su forma de presentarse sin excesos, diríamos austeridad, y al mismo tiempo limpieza, austeridad y al mismo tiempo con la cultura necesaria para comunicar. Y si se logra comunicar con palabras, porque tengo un buen nivel de oratoria, qué bueno. Y si no lo tiene, que la actitud, que por cierto vale más,
sea el centro. Pero sí es verdad que depende de con qué actitud lleguemos, con qué formación estemos, pues vamos a poder hacer clic, vamos a poder entrar en la dinámica de las personas que pues están expectantes de lo que les vamos a decir. Por lo tanto, ¿qué tendría que hacer un mensajero para ser eficaz? Pues número uno, ser una persona coherente. Número dos, saber a qué va. Y número tres, reconocer el momento, ¿no? Hablando de la vestimenta, bueno, no es lo mismo la vestimenta de playa, ¿sí? Que la vestimenta, por ejemplo, en un congreso, en una ciudad que además es fría, pues vas a tener que usar una gabardina, ¿no? O alguna cuestión de estas. Es saber reconocer el momento y recordar que la austeridad no está peleada con saber reconocer elementos como la temperatura, como el horario, como el tema a tratar, como el contexto en el que se va desarrollando la cuestión. Esto hay que decirlo porque una persona que, por ejemplo, incluso exagera su desarreglo, cristianamente hablando, puede estar cometiendo una falta grave. ¿Por qué? Porque al exagerar su desarreglo, ¿sí? Le está robando la atención a quien verdaderamente no tiene los medios necesarios para subsistir, ¿sí? Había un fundador que le recomendaba a los miembros de su congregación que no ostentaran con la pobreza para que no provocaran que los verdaderamente necesitados pasaran a un segundo plano por su culpa. Y esto es un tema importante. Claro que el sentido de pobreza, el sentido de desprendimiento, el sentido de no despilfarro es importante, pero si yo teniendo los medios para llamar la atención me muestro exageradamente como si no tuviera ningún tipo de posibilidad, pues eso sí está mal, porque entonces, ¿qué va a pasar? Que la gente va a intentar ayudarme a mí, que no es que no sobre, pero digamos que le estamos robando protagonismo a quienes son todavía las víctimas de la injusticia social y que por lo mismo requieren de toda nuestra atención. Entonces, si yo lo que quiero es que se preste atención, como debe de ser, a la causa social, a los que no tienen voz, se la tengo que dar. Que yo le dé voz a quien no tenga voz, pero no fingiendo cosas, porque al final la ayuda le va a llegar al que finge y no al que verdaderamente está en una situación de indefensión y que no tiene lo mínimo considerado en el concepto de pensión alimenticia. Entonces, la radicalidad en materia de fe, no en un sentido fanático, sino en el seguimiento de Jesús, en el desprendimiento, en el evitar acumular, en el tener una visión desprendida de lo material, está muy bien, pero sin ostentar con la pobreza o exagerarla, porque si se exagera, el mensajero pues termina siendo el protagonista de la historia, el mensajero termina siendo el objeto de la obra de caridad y no los que verdaderamente están en una situación tan desesperada que no alcanzan a reunir el dinero necesario para sus 3 comidas diarias. Yo creo que esto es un tema bastante importante. Entonces, si bien es cierto que el mensaje es el centro, el punto capital en cualquiera de los ámbitos social, jurídico y religioso, no podemos negar, en pocas palabras, que el mensajero o acerca o aleja. ¿De qué va a depender? Por encima del arreglo de todas esas cosas que son secundarias, que sí hay que considerar, pero lo principal va a ser el nivel de coherencia. Entonces, si es un mensajero incoherente, sí, aunque hable bien, tarde o temprano se le va a salir la incoherencia y tarde o temprano se le va a caer el asunto y entonces el mensaje, que es lo verdaderamente importante, no va a poder ser bien recibido, aun cuando el mensaje valga oro, como es, por supuesto, el mensaje de Jesús o como lo es en otro sector, en otro nivel, ¿verdad? Una determinación judicial que tiene su relevancia. ¿Sí? Y que exige evidentemente del personal actuante, en este caso del actuario, un profesionalismo para dirigirse a la persona que está recibiendo la notificación, de tal forma que el notificado pues sepa que quien ha hecho la notificación cubrió elementos de forma, como mostrar la credencial, es decir, como haberse identificado verdaderamente como funcionario.
¿sí? Entonces, estos son los elementos de forma. Trasladándolo a la liturgia, pues el sacerdote sabe perfectamente, hay una rúbrica muy clara del tipo de ornamento, del tipo de color que debe de usar. Y no se trata de que lo exagere, no se trata de que nada más hable de esto, pero sí es una rúbrica que tiene que respetar, porque aquí ya no estamos hablando de él, aquí ya no se está representando a sí mismo. Los colores, los elementos, los ornamentos, todo tiene un significado, ¿sí? Que favorezca el contacto con el misterio de Dios, es decir, con el fondo a través de la forma. No se trata, repito, de caer en la rigidez, que eso también pasa, pero sí celebrar bien. Estoy hablando en este momento del rito ordinario, celebrarlo bien, porque si uno lee todo lo que el Concilio Vaticano II dijo sobre la liturgia, uno lo lee y dice, si esto se lleva a la práctica, lleva a Dios y no necesitamos darle demasiadas vueltas, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones sí que influyen en la captación o no del mensaje. Entonces, no es que Jesús pase a un segundo plano, no, no. Queremos que esté en el primer plano, pero para que eso sea posible, el mensajero tiene que favorecerlo y no obstaculizarlo con excentricidades o con cuestiones ideológicas, que aunque son respetables, no pueden convertirse en el centro de la acción pastoral o en el centro de la acción evangelizadora. Así que mensaje y mensajero, el ámbito social, en el ámbito jurídico, en el ámbito religioso, que son tres sectores totalmente distintos, debidamente separados, pero que nos sirven de ejemplo para mantener estos elementos de forma. El actuario identificándose, el profesor comportándose como tal, porque no se trata, por ejemplo, en el caso de un profesor, ¿cuáles son los elementos de forma? Pues que sepa generar la confianza para que los estudiantes le hagan las preguntas difíciles, pero al mismo tiempo, por su lenguaje, por sus gestos, saber mantener la línea entre el profesor y el estudiante. Sí, porque cuando esa línea se pierde, pues entonces colapsa el sistema. El alumno sí que necesita amigos, pero necesita amigos de su edad. El profesor puede ser incluso un mentor, alguien muy cercano, ¿no? Como lo fue Sócrates con Platón, pero el profesor no debe de sustituir al amigo, debe de favorecer que tenga amigos, debe de recomendarle cómo ser amigos, pero cuidando que el alumno reciba la referencia de un profesor. Del mismo modo que me decía mi papá, es que yo no soy amigo de mi hijo, yo soy su papá, ¿no? Y eso no lo decía en mal plan, no lo decía en plan de, le voy a hablar así rígido, no, no, sino que no confundir peras con manzanas. Un hijo respecto de su papá necesita a alguien con quien confiar, con quien ir a divertirse también, con quien ir a aprender, pero necesita un papá, no necesita un clon de los de su edad que ya tiene, que ya existe, pero que obviamente todavía no cuenta con las formas, las características, la madurez que un verdadero papá o una mamá o en las familias donde el tío se hace responsable, el abuelo, en fin, quien sea responsable de la formación, pues obviamente no va a jugar al amigo de la misma edad, sino que será esa referencia amigable, sí, pero dentro del mundo adulto, dentro de alguien que ya tiene experiencia en el camino. Así que mensaje y mensajero sí que van de la mano. Y bueno, por último, tenemos el protocolo, ¿sí? Repito, sin exageraciones y sin hacer del protocolo el centro de la acción. El protocolo simplemente debe de ser como cuando uno tiene problemas de ortodoncia y le ponen un aparato, uno de mis tiempos brackets, ¿no? Y que te ayudan a mejorar la dentadura. El protocolo no es la dentadura, no es tu persona, pero es lo que te ayuda a que crezca parejo y que entonces tú tengas una calidad de vida, una preparación, un contexto, un entorno, ¿sí? Que no es para hacerte prepotente, al contrario, es para enseñarte la verdadera humildad. Como decía Sócrates, solo sé que no sé nada en la medida en que estudio. Bien, ¿qué es el protocolo? Pues el protocolo es cubrir una serie de pasos que nos hacen bien. Por ejemplo, aquí lo pongo, los pilotos, ¿no?
antes de despegar, al aterrizar en las diferentes fases del vuelo, ellos tienen un checklist que aunque ya se lo sepan de memoria, lo tienen que repetir en cada vuelo, lo tienen que repetir en cada etapa. ¿Por qué? Porque son humanos, porque se les puede ir un paso y traen consigo la vida de cientos de personas que son los pasajeros. Así que el protocolo no viene a destruirnos, no viene a coaccionarnos, no viene a quitarnos la experiencia de Dios, la frescura del encuentro con Él. No, el protocolo lo que hace es protegernos de nuestros propios errores, protegernos de nuestras propias limitaciones y así ayudarnos a crecer, ¿sí? Con una disciplina que se vuelva hábito, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro, hay una frase no de autor desconocido, pero que es de la cultura oriental, que dice, el fin del protocolo es el principio de la decadencia. Y yo voy a poner un ejemplo de esto. Efectivamente, claro, cuando se tiene un protocolo hay que revisarlo cada cierto número de años y hay que saber distinguir qué es lo esencial de lo accesorio y se hacen ajustes, claro que sí. Sin embargo, hay personas que a veces confunden simplificación con eliminación. Pero voy a poner un ejemplo de una persona que yo conocí. Esta persona, ¿verdad? Cada año, ¿sí? Ponía un adorno menos de Navidad, ¿sí? Y justificaba que ya no valía la pena, o sea, el árbol de Navidad era el protocolo. Entonces, en el primer año, ¿verdad? Pues desapareció la estrella. En el segundo año ya no le ponía luces, pero sí las esferas. Cuando se dio cuenta, ya ni los Reyes Magos estaban y solo era José, María y el niño. Y todavía en el último año, el puro niño Jesús. Y llegó un momento, ¿verdad? Pues bueno, ya la persona falleció, pero para mí sí hubo una relación entre como irse dejando morir, ¿sí me explico? No en un sentido literal, sino que ya quité esto, ya quité esto, ya quité esto, ya quité esto. Ok, se vale simplificar, se vale reinventar. Además, era una persona que no era mayor, sino, vaya, una edad normal, pero siempre se le oía este discurso que, pues, en mi opinión, era el principio de la decadencia. Ya quitó la estrella, ya quitó las luces, ya quitó las esferas, ahora ya no hay árbol, ya quitó a los pastores, al siguiente año ya no hay reyes. No, sí, un momento en que, claro, el panorama es decadente y no porque el final de nuestra vida lo sea, ¿no? O sea, finalmente, al morir nosotros llegamos a la meta y a la verdadera vida, lo creemos, al menos yo lo creo. Pero lo que trato de decir es que a nivel institucional, cada que vamos quitando algo, sí tenemos que preguntarnos por qué lo quitamos. Lo quitamos por depresión, lo quitamos porque impusimos nuestro criterio. No, o sea, o lo quitamos, bueno, porque esto ya no significa, ya perdió significado y ahora lo sustituimos por otra cosa, pero que no sea una retirada, porque entonces vamos perdiendo ilusión. Ah, no, ahora ya es de aniversario, ya antes había coro, ahora quitamos el coro. Bueno, ya eso va desanimando. Ah, ahora en vez de 3 reflectores, ya mejor no los prendemos. Ah, pues eso va desanimando. Y no es que la vida social, jurídico, religiosa sea puro esplendor, sea puro espectáculo, claro que no, pero sí hay cuestiones que si las vamos quitando, va a llegar un momento en que el panorama sea desolador y que no motive a nadie, ¿sí? Y esto es bien importante. Sí, porque por ejemplo, pensemos los jóvenes a veces dicen, oye, ya no va a haber este retiro. No, pues ya no. Oye, pero no, ya no. Entonces, ese ir retirando va cerrando puertas donde también debemos decir, bueno, quizá a mi generación eso ya no les servía, pero si la generación que llega lo necesita, que yo creo que un retiro lo necesitaremos siempre, ¿verdad? Pero es un ejemplo exagerado, pues hay que repensar si eso que se quitó había que quitarlo. Sí, es verdad, también hay personas que están ancladas en el pasado y que solo quieren lo del pasado. Eso no, ¿sí? Porque también una obsesión por el pasado no es la solución. Pero cuando es memoria viva y es pasado raíz y aplicación en el presente, pues sí que hay que aplaudirlo y sí que hay que tener la suficiente sencillez para cuestionarnos, oye, esto que quitamos, ¿verdaderamente había que quitarlo? O resulta que sí era un elemento fundante.
Y entonces, si era un elemento fundante y lo quitaste y ahora tu institución se tambalea y ahora no hay vocaciones y ahora nadie quiere entrar, bueno, cuestiónate ese elemento, ¿sí? Porque a lo mejor ese elemento nunca se debió haber quitado. Entonces, también hay que tener esa sencillez, ese equilibrio, casi que con pulso de cirujano, para poder distinguir qué se queda y qué se va, pero también, y sin afán de reivindicaciones ni de hablar de glorias pasadas, que eso no sirve porque Dios nos pide estar en el momento presente, no una obsesión hacia atrás, él mismo lo dice, hay que mirar hacia adelante, pero en ese mirar también hay que saber, como dice Papa Francisco, discernir, ¿verdad? Si no se nos pasó la mano, si se confundió simplificación con eliminación. Esto es algo pues que necesitamos ir entendiendo. Yo creo que tanto en el derecho como en el ámbito religioso, la filosofía nos da la respuesta de cómo poder mantener lo que corresponda al protocolo, lo que corresponda a la rúbrica, sin que ese protocolo y sin que esa rúbrica nos ahogue. Y la clave filosófica es la hermenéutica de la continuidad. ¿Qué es la hermenéutica de la continuidad? Y eso aplica en todos los ámbitos. Es una forma metodológico-filosófica donde se renueva la forma, pero se conserva el fondo. Ojo, se renueva la forma. Nunca dice que se elimine la forma, porque si tú eliminas la forma, pues vas a dejar a la escuela primaria sin grados. Si tú eliminas la forma, pues vas a dejar al libro sin índice. Si tú eliminas la forma, pues vas a dejar al despacho sin horario, ¿sí? Sin logotipo. Entonces, el punto aquí es, y el cierre de todo lo que estoy diciendo, la hermenéutica de la continuidad como única respuesta posible para ni caer en la rigidez que se obsesiona con el pasado, que no permite avanzar, pero tampoco para irnos al extremo, como ha sucedido mucho, de perder la identidad. Sin identidad no podemos educar, sin identidad no podemos acompañar a la gente joven, sin identidad no podemos generar leyes que realmente respondan a los retos actuales. Si el derecho, por ejemplo, pierde su identidad, ¿sí? ¿Cuál es la identidad del derecho? Pues la identidad es que se haga justicia a partir de las pruebas. Si eso se diluyera, ¿sí? Y entonces pesara más la ideología, como sucedió en la época de los nazis, ¿verdad? Pues va a venir una destrucción total. Entonces, aquí el tema es que la forma tiene su lugar, el fondo tiene su lugar y que no se trata de eliminar la forma. No se trata de ir a menos. Ah, pues ahora en este desfile, en vez de 100, mejor 25, y al siguiente año 10, y al siguiente año pues ya no se hace nada. Obviamente, claro, cuando hay alguna situación pandémica y demás, pues claro que se tiene que reducir y simplificar. Yo hablo cuando ya estemos en condiciones normales, en condiciones sanitarias que lo permitan. Entonces, esto es importante. El fin del protocolo es el principio de la decadencia. Entonces, hay que valorar esta necesidad de protocolos para poder desarrollarnos como sociedad. Y lo que dice aquí, no se trata de una idea rígida, sino de una realidad que nos protege. Por ejemplo, el protocolo de los pilotos, que ya mencionaba, al despegar y demás momentos o etapas de vuelo. Lo mismo en un juicio, o sea, la teoría general del proceso nos va marcando las etapas frente al órgano jurisdiccional y no por hacernos los libres, no por hacernos los modernos, pues nos vamos a saltar la audiencia. No por hacernos los libres, no por hacernos los modernos, nos vamos a saltar la sentencia con todas las partes procesales que ésta debe de tener. Entonces, la forma efectivamente tiene que estar orientada de tal manera que no ahogue la creatividad humana. Tiene que estar orientada de tal manera que no destruya el pensamiento crítico. Estoy hablando en el campo socioeducativo, pero la forma no puede desaparecer. El vivir desestructurados, el vivir en una actitud, podríamos decir, fodonga, que es una palabra muy fea, pero que expresa lo que quiero decir, solo conduce al desánimo y poco a poco va minando el decir, oye, voy a lanzar tu mensaje de fondo, pero que al mismo tiempo me convence tanto que se me nota.
en mi actitud, en mi forma de plantarme frente a los problemas, en la manera que tengo de gestionarlos. Y esto no significa que vamos a caer en un protocolo molde, donde si no entras en el molde ya no entraste. No, no, el protocolo permite diversidad de moldes. Lo que pasa es que no niega que tiene que haber un mínimo de condiciones, que tiene que haber un mínimo de requisitos. El protocolo no está peleado con la diversidad, pero sí que tiene que haber un código, que tiene que haber una normativa, que tiene que haber una responsabilidad y sobre todo que no podemos caer en una informalidad permanente. Si estoy descansando en mi casa, claro que puedo ser informal, pero si voy a dar un discurso político, pues evidentemente me tendré que presentar con traje. Detalles de estos que si bien son secundarios, se vuelven canales oportunos, incluso hay materias de la universidad de imagen pública, de imagen profesional, que nos pueden orientar en este sentido y que avalan científicamente lo que estoy diciendo. Y recordar que la austeridad no está peleada con el buen gusto, la austeridad no está peleada con la estética, ¿sí? Por ejemplo, uno entra en las catedrales góticas y claro, puede sonar extraño ya como última idea, porque dijimos que íbamos a hablar de la estética y ahora vamos a hacer una leve parada ahí. Las catedrales góticas solamente impresionan por su altura, impresionan por sus rosetones, pero en el fondo es austero. Lo que pasa es que es austero con estética y ahora hemos caído en una austeridad sin estética. Y cuando digo sin estética, me refiero sin mensaje, sin contenido, sin significado. Entonces es bien importante que aquí no se piense que solo lo ostentoso comunica. No, es verdad. Hay construcciones que por su elegancia comunican y que pues es dinero bien invertido porque el ser humano también tiene necesidad estética. Pero prefiriendo lo austero, ¿sí? Lo austero tiene su lado estético, pero solo va a tener su lado estético si tiene un significado. Y entonces volvemos a lo mismo. La forma nos tiene que llevar al significado. Obviamente que, por ejemplo, en materia de oración, Dios está en todas partes, hasta en las más recónditas y puede que no tengamos ni techo en la capilla, que ahí estará Dios, porque Dios se acerca a todas las realidades. Pero, lógicamente, si se da la oportunidad pues de contar con un espacio, con una arquitectura adecuada, pues claro que nos va a ser más fácil conectar con él. Evidentemente, yo sé, en lugares de marginación social, pues lo primero, incluso por encima de una capilla en grande, pues es ayudar a las personas en sus necesidades básicas. Y ya después de eso, el generarles una capilla apropiada, porque eso también es apostar por ellos, que también tengan el derecho de un espacio donde puedan hacer un alto. Entonces, realmente aquí lo veamos por donde lo veamos, tarde o temprano, pero la forma nos lleva al fondo, ¿sí? Y vivir desestructurados y autoaplaudirnos porque en el discurso casi que aventé el podium para quedar bien, es un decir obviamente, no nos va a llevar a nada más que hacer el ridículo. Y el mundo de hoy no necesita excentricidades, el mundo de hoy necesita significado, ¿sí? Y cuando hay una buena mancuerna entre el fondo, que es lo principal, la coherencia y la forma, sin estas infecciones de obsesiones, tiene significado. Y entonces salimos de la decadencia para construir una sociedad atractiva, para presentar una fe que realmente pueda llegar a los diferentes contextos y que no es lo mismo encontrar un grupo de personas desanimadas que ya no les motiva ni levantarse, ¿sí? A encontrarnos con otras que en su austeridad tienen un elemento estético, en su austeridad tienen un elemento de diversidad armónica, ¿no? En torno a la fe y que claro, eso atrae, eso suma, ¿sí? Porque diríamos, bueno, por ejemplo, San Francisco, ¿qué había de estética en San Francisco? A ver, en San Francisco
San Francisco tenía una pobreza estética, ¿sí? Que lo vemos en el crucifijo de San Damián, que a mí me parece de los más bonitos que hay en la historia, e incluso en el hábito que usaba San Francisco. El hábito tiene un elemento de pobreza, pero es que la pobreza y la austeridad no tiene por qué ser fea, no tiene por qué ser contraria a la estética, no, no, comunicaba, ¿sí? Entonces, San Francisco, en el Cántico a las Criaturas, por ejemplo, que se le atribuye, ahí vamos viendo cómo la austeridad absoluta, que tampoco es el camino de todos, eso lo entiendo, ahí tiene que ver el carisma, pero aún en el extremo, digamos, absoluto de la pobreza, en términos de San Francisco, hubo valor de forma, tan es así que redactó las constituciones de los franciscanos, hubo valor de forma en el crucifijo de San Damián, hubo valor de forma en la regla. Todo esto, ¿para qué? Para llegar al fondo, que era Jesús, y por eso tanta gente se le unió, porque en San Francisco hubo esta perfecta conectividad entre mensaje y mensajero. Así que, a modo de conclusión y a modo de cierre, superemos tres prejuicios. El primero, pensar que la austeridad no tiene valor estético. Debe tenerlo, porque si no lo tiene, es ostentar con la pobreza y es desviar la atención de quienes verdaderamente necesitan de nosotros en lo humano, en lo espiritual y en lo económico. Segundo, que la forma no viene para destruir la creatividad, no viene para destruir el pensamiento crítico. No, al contrario, nos ayuda como esos árboles torcidos de que le ponen una estructura para que puedan crecer derechos, ¿verdad? A ir a más, a ir a mejor. ¿Se va entendiendo? A más en cuanto a elementos y a una mejoría en cuanto a la integración de esos elementos. Y el tercer prejuicio, que la formalidad no es mala, ¿sí? Que ser yo como abogado, si te digo a las 5 a la cita, que esté yo a las 5, eso es forma y no es malo, porque genera puntualidad. Y entonces, cuando el cliente es recibido con puntualidad, podemos ir al fondo. ¿Cuál es el fondo? La solución de su conflicto. ¿Sí? Que, por ejemplo, si se celebra la misa bien, sin excentricidades, pero con conciencia de lo que está sucediendo ahí, sin agregados, respetando lo que el Concilio Vaticano II nos pidió, ¿verdad? Pues va a salir bien. ¿Por qué? Porque la persona va a estar en condiciones de poder de poder aceptar a Dios, de poderlo hacer parte del camino. También en el derecho, ¿no? Una sentencia bien redactada, una demanda bien elaborada con el capítulo de hechos de forma sucinta y demás. Todo esto es forma, pero que no se queda ahí, porque si se queda ahí, ahí es donde está el problema, ahí es donde está la rigidez. No, la forma es simplemente un trampolín hacia el fondo, ¿sí? Y que con esta reflexión podamos desmitificar que no queremos ni una sociedad rígida en la forma, pero tampoco podemos salir adelante en una sociedad sin protocolos, en una sociedad sin valor estético, en una sociedad sin significado. Entonces, combinando forma y fondo, desde la hermenéutica de la continuidad, que viene a ser la propuesta final de este video, pues yo creo que lograremos ser más significativos en lo social, en lo jurídico y en lo religioso, que han sido los puntos que hemos tocado. Entonces, bueno, de esta manera concluimos, ¿verdad? Y pues ya estaremos, desde luego, comunicándonos en otros videos importantes. También en cuanto a los temas que nos vayan sugiriendo.